clínico o cualquier enfermedad que ustedes quieran aprender, vayan desde la fisiopatología y vamos a ir integrando poco a poco cómo estas rutas fisiopatológicas se van a expresar en las manifestaciones clínicas que nos va a decir el paciente y a su vez qué alternativas terapéuticas tenemos para tratarlo, que al final de cuentas para eso acuden a nosotros, ¿ok? Me voy a guiar por las últimas guías que fueron publicadas el año pasado, en el año 2021, de la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual nos actualizó cómo es el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, es importante partir de la definición que es un síndrome clínico, y esto no se nos puede olvidar. La insuficiencia cardíaca, a diferencia de otras patologías, es un síndrome clínico. Y al ser un síndrome, como todos sabemos de semiología, está caracterizado por presentar signos y síntomas sugestivos de esta patología que vamos a ir viendo más adelante cuáles son. A su vez, esto es resultado de una afectación que puede ser estructural o funcional del corazón y a su vez lo que me va a llevar a largo plazo es el aumento de las presiones intracardíacas. Ojo en esto, no se nos puede olvidar, aumento de las presiones intracardíacas y un inadecuado gasto cardíaco. ¿Por qué tenemos que conocer la insuficiencia cardíaca? Pues fíjense ustedes cómo la prevalencia en la población adulta es alrededor del 1 al 2%. Ustedes me dirán, Gilmar, es muy poco, pero si en la población somos más de 20 billones de habitantes, el 1 al 2% viene representado aproximadamente por 20 millones. Y es así que, de hecho, alrededor de 18 millones de personas a nivel del mundo mueren por una causa cardiovascular. La primera causa de muerte cardiovascular es la cardiopatía isquémica que acabamos de ver, y la cardiopatía isquémica es la primera causa de insuficiencia cardíaca. Por eso es que es tan importante aprender de esta enfermedad. Lo otro es que a mayor edad hay mayor prevalencia de la insuficiencia cardíaca. Fíjense cómo en menores de 55 años puede estar presente en el 1% de la población, pero ya en mayores de 70 años está presente en el 10%. 26 millones de personas en el mundo padecen de insuficiencia cardíaca y el riesgo de padecerla a lo largo de los años es del 20%. ¿Cuáles son las causas? Las guías que ya les comenté, publicadas en el año 2021, nos dan esta enorme lista de causas. Yo se las resumo en estas que les muestro a continuación. Fíjense cómo la cardiopatía isquémica, como ya les había comentado, viene representando la primera causa de insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, la cardiopatía hipertensiva, que ya también la vimos esta mañana, la enfermedad valvular, la cardiopatía congénita, las taquimiocardiopatías, que son esos pacientes con síndrome de preexcitación, arritmia, fibrilación auricular, que van a ver un poco de eso el día de mañana, y las infecciones, por ejemplo, las infecciones crónicas, como la que es el Trypanosoma cruzi, que nos produce la enfermedad de Chagas, o incluso estamos viendo infecciones agudas en plena pandemia COVID-19, que pacientes muy jóvenes padecen de insuficiencia cardíaca, hacen una miocarditis viral y es secundaria a una infección viral aguda. La clasificación, que es la insuficiencia cardíaca, se los voy a señalar a continuación, con fracción de eyección reducida, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y fíjense ustedes cómo en la tabla la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es aquella que presenta signos y síntomas y tiene una fracción de eyección que es medida por eco menor del 40%. La insuficiencia cardíaca ligeramente reducida es igual signos y síntomas, como ya lo dijimos en la definición, pero que tiene una fracción de eyección de 41 a 49%. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es aquella que tiene signos y síntomas, tiene una fracción de eyección mayor del 50%, pero tiene hallazgos ecocardiográficos sugestivos de daño estructural o funcional o una disfunción diastólica, que nos habla de que ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca, pero la fracción de eyección aún está preservada. La fracción de eyección nos habla de una manifestación del gasto cardíaco. No es el marcador más óptimo, pero es el que tenemos más a la mano y es fácilmente evaluable a través de un estudio ecocardiográfico. La otra forma de clasificación, y debería ir en el reporte del diagnóstico, es a través de la clasificación NIHA,
que fue una clasificación de pronóstico y de estratificación de acuerdo a los síntomas que nos expresa el paciente, específicamente la disnea. Y va desde la clase 1 hasta la clase 4. En la clase 1, pues el paciente hace su actividad habitual sin presentar disnea o cansancio. En la clase 2, ya actividades moderadas, habituales, a la cual el paciente está acostumbrado y empieza a presentar cansancio. En la clase 3, actividades ya mínimas como comer, cepillarse y peinarse, genera cansancio o disnea. Y la clase 4 es aquella que en reposo presenta ya la disnea. Y por último tenemos la clasificación de la AJA, es una clasificación que ya muy poco se usa. ¿Por qué? Porque fíjense cómo la A y la B solo nos habla de que es un paciente potencialmente en riesgo. La A es un paciente hipertenso, es un paciente con una arritmia que probablemente en el futuro pueda desarrollar insuficiencia cardíaca, pero está asintomático. Y si bien recuerdan, en la definición yo les dije que tenía que tener signos y síntomas. Si está asintomático no podríamos catalogarlo como una insuficiencia cardíaca. Igualmente la B es un paciente que ya, por ejemplo, tiene una cardiopatía hipertensiva o daños estructurales secundarios a una enfermedad de base. Y la C y la D son pacientes que ya están sintomáticos y depende de en qué fase está, qué tan reversibles son esos síntomas. Anteriormente se utilizaba mucho esta escala, sin embargo es muy unidireccional y hoy en día sabemos que un paciente que puede estar muy sintomático con un tratamiento óptimo, podemos revertir no solo los síntomas, sino los hallazgos que podemos evaluar a nivel ecocardiográfico. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy rica, muy florida y que tiene muchas rutas fisiopatológicas que se van interconectando. Esquemáticamente se las traje separado para que ustedes puedan comprenderlo. Sin embargo, quiero que mentalmente ustedes sepan que ellas no son aisladas y que se van interrelacionando unas a otras. Partimos entonces de que lo primero que ocurre es la afectación cardíaca. ¿Por qué? Por las distintas causas que ya hemos mencionado, arritmias, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, entre otras. Lo segundo que ocurre es la disminución del gasto cardíaco. Recordemos la forma magistral, que creo que lo vieron el día de ayer, de gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Quiere decir que si hay una disminución del gasto cardíaco, una de estas dos entidades, bien sea la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico, está afectada, ¿cierto? Y ya vamos a ver qué rutas fisiopatológicas nos explican esto. Posterior a la disminución del gasto cardíaco, se comienzan a activar los distintos sistemas. Vamos, como les dije, lo voy a hablar por separado, sin embargo, entre ellas están muy interconectadas. El primer sistema que les voy a hablar a continuación es la activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene la particularidad de que actúa en múltiples receptores. En esta oportunidad voy a hablar del receptor alfa 1, que es rico en la vasculatura. ¿Y cuál es la acción principal de la activación de este receptor? La vasoconstricción periférica. Por lo tanto, al ocurrir esta vasoconstricción, aumento la resistencia vascular periférica y aumento la poscarga. El segundo receptor que se activa con este sistema nervioso simpático va a ser el receptor beta 1, que es bastante rico en el miocardiocito. ¿Cuál va a ser la acción de la activación de este receptor? Aumentar la frecuencia cardíaca, y ya vimos que la frecuencia cardíaca es parte de la fórmula magistral del gasto cardíaco, y aumentamos la contractilidad o el inotropismo. Entonces, a través de la activación del receptor beta 1, aumentamos inotropismo y cronotropismo, ¿ok? Con esto vamos a aumentar el gasto cardíaco. Sin embargo, tenemos que tener presente que todas estas rutas se activan con el fin de compensar un daño agudo. Pero cuando ellas se mantienen en el tiempo y de forma sostenida, como todas las rutas fisiopatológicas, lo que hacen es generar un daño. Y la activación persistente de los receptores beta 1, lo que me hacen es aumentar el consumo energético de ese corazón, el consumo de miocárdico de oxígeno, que de forma crónica lo que me hace es exacerbar el daño inicial que hubo inicialmente. Con el fin, o de forma sostenida en el tiempo, esto me va a generar hipertrofia. Entonces, a partir de ahorita vamos a relacionar las distintas vías fisiopatológicas con las manifestaciones clínicas y qué alternativas terapéuticas tengo a la mano.
¿Por qué? Porque como les dije al principio, me interesa que ustedes logren integrar desde la fisiopatología qué manifestaciones clínicas me producen estas alteraciones y qué alternativa tengo terapéutica para frenar o revertir este daño. Entonces, fíjense que con la vasoconstricción periférica vamos a tener el aumento de las poscargas y por lo tanto vamos a poder tener un paciente que probablemente va a estar hipertenso. Pero a su vez, ese aumento de la resistencia vascular periférica de forma sostenida me va a llevar a una hipoperfusión periférica. ¿Qué signos y síntomas puedo expresar con esta hipoperfusión periférica? Frialdad distal, pulso filiforme, oliguria, confusión, debilidad en el paciente, ¿ok? Con el aumento de la frecuencia cardíaca va a estar taquicárdico. Difícilmente un paciente con insuficiencia cardíaca va a tener un electrocardiograma normal. ¿Y qué alternativa terapéutica tengo para actuar específicamente en esta vía? Los beta bloqueantes, ¿ok? Hasta ahora, ¿estamos claros? Ahora, vamos a una segunda vía metabólica, partimos desde lo mismo, afectación cardíaca, disminución del gasto cardíaco, aquí les coloco la fórmula del gasto cardíaco, pero ahora se activa un segundo sistema, que es la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ustedes lo vieron ayer, como su nombre lo indica, está conformado por la angiotensina y la aldosterona principalmente. Fíjense entonces cómo con la producción de la angiotensina, ella va a actuar específicamente en el receptor AT1. Ella actúa en múltiples receptores, pero el protagonista del daño miocárdico en la insuficiencia cardíaca va a ser el receptor AT1. Y este receptor va a estar presente en la vasculatura, en el riñón y en el corazón. Y allí es donde vamos a ver los efectos deleterios de esta activación sostenida. ¿Cuáles van a ser? Pues la activación del receptor AT1 me va a generar una vasoconstricción arterial sostenida, una hipoperfusión renal, una disminución del inotropismo que a la larga, de forma crónica, lo que me lleva es un daño, una disfunción endotelial, sobre todo en la microvasculatura coronaria, una disfunción endotelial en el parénquima renal, y esto me activa esos varoreceptores que están presentes en el seno carotidio, en el arco aórtico, en las carótidas y en la arteria renal aferente. Y ello lo que me hace es activar o perpetuar este sistema. La segunda vía que conforma este sistema renina-angiotensina-aldosterona está compuesto por el eje arginina-vasopresina. Como todos sabemos, la vasopresina se libera de la neurohipófisis a nivel central y esto es secundario a esa hipoperfusión, a esa disminución de la volemia por esa vasoconstricción, por esa hipoperfusión. Me está disminuyendo la volemia a nivel renal. Esos varoreceptores de la arteria renal aferente se activan, me activan el eje vasopresina para que ella actúe a través de las acuaparinas para la retención de líquidos, ¿sí? Específicamente de agua. Y en tercer lugar tenemos la secreción de la aldosterona. Ella se produce a nivel de la glándula suprarrenal igualmente por ese daño inicial, esa hipoperfusión periférica, esa activación de varoreceptores. Se me va a liberar la aldosterona. ¿Y ella cuál es su función final? La retención de más agua, que ya está activada a través de la vasopresina, y la retención de sal. Entonces fíjense cómo en estos tres sistemas están inerte el compuesto de volemia, que es perteneciente del gasto cardíaco, y de la vasoconstricción sostenida, que también forma parte del gasto cardíaco. A la larga, ¿qué voy a presentar? Disfunción endotelial, apoptosis de los miocardiocitos, y estos miocardiocitos van a ser reemplazados por miofibroblastos, afectación renal, por eso es muy presente que el paciente con insuficiencia cardíaca curse con creatininas elevadas o un síndrome cardiorrenal. Entonces, este aumento principal de la volemia secundaria, esa retención sostenida de agua y sodio, ¿qué signos y síntomas aproximadamente me va a presentar el paciente? Pues edema en miembros inferiores, crepitantes, edema
en abdomen, de pared, ascitis, aumento de la presión venosa yugular, hepatomegalia. Hay un aumento dentro de las asas abdominales, ellos lo que favorece es que el paciente diga que siempre se encuentra lleno. Incluso este edema en la mucosa gástrica inhibe la absorción de muchos alimentos y por eso es que el paciente con insuficiencia cardíaca frecuentemente está anémico por deficiencia en la absorción del hierro. ¿Qué fármacos tenemos para actuar en esta vía? Pues fíjense ustedes, si la secreción de la aldosterona está aumentada, tenemos los fármacos antialdosterónicos o antagonistas del receptor de mineralocorticoides, entre los cuales tenemos la eplerenona y la espironolactona. Tenemos la activación del eje del eje arginina-vasopresina, que lo que me hace es el favorecimiento de la retención de agua y el aumento de la volemia, pues colocamos diuréticos para inhibir esta retención. La activación de los receptores AT1, tenemos en distintas vías o distintos niveles en este sistema en la cual actúan los fármacos ampliamente utilizados, que son los IECA y los ARA2, y tenemos un cuarto grupo de fármacos que están en boga, que es bastante novedoso, que son los inhibidores de SGLT2. Ustedes lo podrán haber visto anteriormente, estos fármacos netamente pertenecientes al paciente diabético. ¿Por qué? Porque recordemos que el receptor SGLT2 está presente en el glomérulo y él lo que hace es favorecer la secreción o la eliminación a nivel renal de la glucosa y del sodio. Él es un cotransportador. Si nosotros actuamos a nivel de este receptor, entonces favorecemos la natriuresis, es decir, la eliminación del sodio y la eliminación de la glucosa. Anteriormente estos fármacos solo eran indicados en el paciente diabético, pero posteriormente con esa función en lo que es la natriuresis, en el favorecimiento de la secreción de sodio, fueron estudiados en el paciente primeramente con insuficiencia cardíaca que era diabético, dando bastantes resultados óptimos. Y luego especialmente dos fármacos, que es la dapaglifosina y la empaglifosina, que son pertenecientes a este grupo farmacológico, fueron estudiados en el paciente con insuficiencia cardíaca no diabético y también mostraron resultados óptimos, sobre todo reducción en la mortalidad y reducción en el número de hospitalizaciones, que es un punto duro a la hora de nosotros evaluar una eficacia farmacológica. Una tercera vía que se activa es la liberación de los péptidos natriuréticos. Ellos se activan a través de ese aumento de la volemia, ese estiramiento de ese tejido auricular y de ese tejido ventricular, se van a liberar estos péptidos natriuréticos. Y ellos lo que hacen es antagonizar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Porque ellos favorecen la vasodilatación, favorecen la natriuresis, favorecen el aumento del gasto cardíaco y de la disminución de la presión arterial y de la presión venosa. Sin embargo, ustedes dirán, pero esto no es malo, es bueno la formación o la liberación de estos péptidos natriuréticos porque me está antagonizando todo lo que ya les he explicado. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen una vida muy corta porque ellos son eliminados por una endopeptidasa neutra que se llama neprilicina. ¿Ok? Entonces ella los elimina rápidamente de la circulación y pues nos contrarresta la función de ellos. Sin embargo, tenemos un tratamiento que es bastante útil, ha mostrado también muy buenos resultados y es prácticamente muy novedoso, que son los ARNI o inhibidores de la neprilicina, que es específicamente el sacubitrilo. Sin embargo, es este que les señalo a continuación. Sin embargo, él viene en conjunto con otra molécula que es el valsartán, por eso se llama ARNI, AR de ARA2 y NI de inhibidor de la neprilicina. Él va a actuar, me inhibe la neprilicina y la neprilicina entonces no me elimina o no me inhibe la función de estos péptidos natriuréticos. En cuarto y quinto lugar tenemos ya a nivel más molecular, a nivel más bioquímico, la activación de lo que es el estrés oxidativo a través de la producción de radicales libres y una respuesta inflamatoria acelerada.
con la producción de factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta, tenemos factor de crecimiento transformante beta, que es el responsable de la producción de miofibroblastos, tanto a nivel endotelial como en el miocardiocito, que me genera hipertrofia, se dilata ese corazón, se vuelve rígido, esas arterias también se vuelven rígidas, la interleuquina 6, la interleuquina 10, activación del factor de complemento, en fin, son múltiples rutas moleculares que lo que hacen es el empeoramiento de este paciente, a nivel endotelial, a nivel vascular, a nivel del miocardiocito. Entonces, de forma crónica, como ya les he venido diciendo, ¿qué me van a generar estas múltiples rutas? Hipertrofia cardíaca, fibrosis intersticial, apoptosis y necrosis de esos miocardiocitos, el consumo energético que ya les había comentado, ese gasto cardíaco o ese consumo miocárdico de oxígeno está alterado y al final ese paciente se dilata y es un círculo vicioso, empeora su estado, se activan aún más estas vías metabólicas y lo que hace es el empeoramiento crónico de este paciente si no actuamos a tiempo y colocamos los fármacos que ya les he venido comentando. ¿Por qué les traigo esta imagen? Ustedes ya vieron ciclo cardíaco a lo largo de esta jornada y sabemos que hay una fase de contracción y una fase de relajación. Si ustedes se fijan, yo inicié la fisiopatología hablando de la reducción del gasto cardíaco, que les dije que era una expresión de la fracción de eyección, que es una expresión de la función sistólica del corazón. Entonces, hasta ahora hemos estado hablando de las distintas vías fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Por qué? Porque es la que más se conoce, es la que desde hace mucho tiempo es conocida, es la que ha sido más estudiada, sus vías fisiopatológicas, su pronóstico, su tratamiento. Sin embargo, en la clasificación inicial les hablé de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y cuál es o en qué radica este problema? En la diástole de este paciente. Es un paciente que o es un corazón que no es distensible, que no es un corazón que es bastante rígido, que no es complaciente, y de allí radica la fisiopatología que ya les voy a mencionar. Entonces, fíjense, ¿cuál es la importancia de esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Ella tiene su propio fenotipo, ella no cumple con las características que ya yo previamente les había hablado. También les hablé de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida. Sin embargo, esta es aún más desconocida, pero se cree que fisiopatológicamente es muy similar a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Su pronóstico y su tratamiento es muy similar. Todo lo contrario ocurre con esta entidad. Como les dije, ella tiene su propio fenotipo. Fíjense cómo la cardiopatía isquémica, que en la anterior les había dicho que era la primera causa, en esta es la última causa. Es un paciente generalmente obeso, con hipertensión arterial, que puede tener unas miocardiopatías, bien sea por amiloidosis, por sarcoidosis. Es un paciente diabético, con fibrilación auricular. Fíjense que son causas muy distintas a las que ya yo les había comentado. Esta publicación fue del 2020 y fíjense, hacen una diferencial de las características clínicas basales de este tipo de pacientes y noten ustedes cómo en el grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en su mayoría fueron mujeres con mayor edad que en el paciente con fracción de eyección reducida, obeso, diabético, hipertenso, con enfermedad renal crónica y fibrilación auricular. Y en la cual el remodelado que veíamos en el ecocardiograma era más un remodelado concéntrico, es decir, ese ventrículo está bastante engrosado y por eso es un ventrículo rígido, es un ventrículo poco complaciente, es un ventrículo poco distensible. Todo lo contrario a lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que generalmente es un ventrículo que está dilatado y por eso no tiene la fuerza suficiente para producir un buen volumen latido y la fracción de eyección va a estar reducida. ¿Cómo es la fisiopatología? Fíjense entonces, les nombro las principales causas que ya les había comentado y noten ustedes cómo tanto la obesidad, la hipertensión, la fibrilación auricular, las miocardiopatías son enfermedades inflamatorias sistémicas, es decir, son enfermedades ricas en una activación del complemento, en activaciones de interleuquinas, en producción de radicales libres, que a la larga lo que me produce es esa disfunción endotelial, esa disfunción ventricular con reemplazo de los miocardiocitos por miofibroblastos. Y
Por lo tanto, lo que hace es un factor común, que es esta respuesta inflamatoria sistémica y ese reemplazo del miocardiocito funcional por un miofibroblasto, por tejido de colágeno y por fibroblastos, ¿ok? Dentro de la fisiopatología, como les dije, es un reemplazo de ese miocardiocito por miofibroblastos, por colágeno. A su vez, se plantea la teoría de la hipofosforilación de la titina. La titina es una proteína estructural de la sarcómera, no sé si lo vieron ayer, que tiene una función, para que puedan entender, es una especie de resorte. Ella le da estabilidad a la sarcómera para la dilatación y para la contracción. Si ella está hipofosforilada, está hipofuncionante, entonces esa funcionalidad de distenderse y de contraerse de la sarcómera se va a perder. Otra respuesta o otra vía que se está estudiando sobre esta entidad es la respuesta inflamatoria, como ya les comenté, la producción de interleuquinas, la producción de factor de necrosis tumoral y la hipofosforilación del fosfolambán, que es una proteína que está presente en la membrana del retículo sarcoplásmico, que ella lo que me favorece es en esta fase diastólica la recaptación del calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Si él está hipofosforilado, a su vez también está hipofuncionante y ese calcio se va a mantener de forma sostenida en el citosol. Este calcio de forma sostenida es tóxico para la célula, es tóxico para el miocardiocito y va a acelerar ese proceso de apoptosis. ¿Ok? Entonces, fíjense, una vez hablado todos los distintos mecanismos de la insuficiencia cardíaca, les comenté en un principio, no son vías aisladas, son vías muy interconectadas, dependientes unas de otras, y lo tenemos tanto la vía neurohormonal con los distintos ejes activados, tenemos una vía molecular y tenemos un modelo mecánico que es más de esa fase de la sarcómera de contracción y relajación. Entonces noten ustedes, por eso yo les dije, es una fisiopatología muy florida, muy fructífera, a veces puede ser un poco difícil, pero una vez entendiéndola y relacionando estas vías fisiopatológicas con la clínica que nos manifiesta el paciente y con qué alternativas terapéuticas tengo, probablemente nos vaya a ir muy bien con este paciente. Una vez explicado toda la fisiopatología de esta entidad, vamos a adentrarnos un poco de forma muy resumida en el diagnóstico y tratamiento que nos ofrece las últimas guías publicadas en el año 2021. Partimos de los signos y síntomas. A este nivel creo que ha quedado claro. Vamos a tener signos y síntomas de producto de esa congestión aumentada, producto de esa volemia aumentada ya explicada previamente. Y fíjense entonces, si nos ubicamos en la anatomía del corazón, vamos a tener esos síntomas de congestión, son principalmente retrógrados. ¿Por qué? Ese volumen va a estar incrementado en ese ventrículo izquierdo. De forma retrógrada se va a la aurícula izquierda y de forma retrógrada a través de las venas pulmonares, ¿a dónde llegamos? A los pulmones. ¿Qué síntomas y qué signos podemos encontrar en el paciente? Disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea, derrame pleural, ¿ok? Si nos vamos más retrógrados a través de la arteria pulmonar, llegamos al ventrículo derecho, a la aurícula derecha y posteriormente, ¿qué podríamos encontrar? Aumento de la presión venosa yugular. Allí se los estoy colocando. Si seguimos bajando, hay un incremento de las presiones en las venas cavas, podemos encontrar una hepatomegalia congestiva, un aumento de la presión portal que me va a llevar a esa trasvasación de líquidos, por lo tanto encontramos ascitis, edema de pared y un poquito más lejos vamos a encontrar edema en miembros inferiores. Podemos encontrar pérdida de peso, que es producto de esa inapetencia que tiene el paciente. Recuerden también que les dije que ese edema es general, la mucosa gástrica está edematizada y hay una absorción disminuida de los alimentos, incluyendo las proteínas, incluyendo el hierro, y la anemia por déficit de hierro es muy frecuente en el paciente con insuficiencia cardíaca. De hecho, en las guías que les comenté hay un apartado completo del tratamiento de la anemia por déficit de hierro. La guía nos habla también los criterios de Framingham, todos los hemos visto en nuestro pregrado, siguen estando en pie y fíjense cómo son los mismos signos y síntomas de los que hemos venido hablando, y la guía a su vez nos divide los síntomas en típicos y menos típicos
tanto signos y síntomas, y es lo mismo que les hemos hablado. Fíjense, dentro de los síntomas típicos que nos va a expresar un paciente con insuficiencia cardíaca: ortopnea, disnea paroxística nocturna, intolerancia al ejercicio. Dentro de los signos, elevación de la presión venosa yugular, reflujo hepatoyugular. Dentro de los menos típicos, pues el paciente va a presentar pérdida del apetito, depresión, palpitaciones, síncopes. Y dentro de los signos, pues edema periférico, derrame pleural, crepitantes pulmonares. Bien. El diagnóstico se los traje muy sencillo, muy resumido. Este algoritmo está también en la guía. Se los traigo un poquito aumentado para mejorar la calidad visual. Y fíjense cómo partimos de un paciente en el cual sospechamos la insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo inicia esa sospecha? A través del conjunto de signos y síntomas que me va a expresar ese paciente. Y como les dije, un electrocardiograma normal difícilmente va a tener este paciente. Pido los péptidos natriuréticos, que deberían estar incrementados. Si están incrementados, aún más me inicia esa sospecha clínica. ¿Cuál sería un tercer paso? Realizar el ecocardiograma. El ecocardiograma no es para ver si tiene alteración, el ecocardiograma no es para dar el diagnóstico. El ecocardiograma es para estratificar a este paciente de acuerdo a su fracción de eyección. Entonces, si es un ecocardiograma con hallazgos anormales, de una vez clasificamos a este paciente. Si tiene una fracción de eyección mayor del 50%, sería una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si está entre 41 y 49%, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida. Hago hincapié en esto porque hasta el año pasado nosotros no decíamos ligeramente reducida, sino en rango medio, pero la nomenclatura cambió. Y si la fracción de eyección está menor del 40%, es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y fíjense cómo si no hay hallazgos anormales, probablemente este paciente no tenga insuficiencia cardíaca y deberíamos buscar otras entidades que nos estén explicando los signos y síntomas que está presentando. Dentro de las alternativas terapéuticas es también interesante. Fíjense ustedes entonces cómo en esta oportunidad las guías nos cambia ese esquema piramidal a un esquema horizontal, a un esquema que es lineal, y ellos recomiendan que el paciente con insuficiencia cardíaca inicie de una vez con todos estos medicamentos. Si es un paciente hospitalizado, debería iniciar estos grupos de medicamentos desde la hospitalización, y si no lo tolera, pues lo vamos incrementando, pero tiene que ser de la forma más rápida posible. ¿Por qué? Porque si recordamos la fisiopatología, al colocar los distintos grupos de medicamentos, afectamos de una vez las distintas vías fisiopatológicas y eso nos garantiza un bienestar un poquito más acelerado en este paciente. Noten ustedes cómo son ese grupo de medicamentos que yo les comenté. Por la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECA, los ARA2 o los ARNI. No podemos unir ARNI con IECA o ARA2, es decir, o colocamos un lisinopril, un enalapril o un valsartán o un candesartán. Nunca unimos IECA y ARA2. Y si vamos a colocar un ARNI, si es un paciente que tiene la posibilidad de adquirirlo, es decir, el sacubitrilo valsartán, fíjense que él tiene en su molécula valsartán. No podemos colocarle a un paciente lisinopril con sacubitrilo valsartán, ¿ok? IECA y ARA2 no son una buena combinación porque me afecta la tasa de filtración glomerular. Si es un paciente que puede adquirir el sacubitrilo valsartán, iniciamos con él. Si no, tenemos la otra alternativa que es IECA o ARA2. Los beta bloqueantes, afectamos el sistema nervioso simpático, los antialdosterónicos como la espironolactona y la eplerenona, y los inhibidores de SGLT2, que es el empaglifosina y la dapaglifosina. De una vez los 4 pilares terapéuticos de la insuficiencia cardíaca. Y si es un paciente que está con volemia aumentada, colocamos entonces diuréticos. Los de primer lugar, los diuréticos de ASA. Finalmente, aquí les traigo entonces las distintas dosis de medicamentos que nos expresa la guía. Allí tienen las distintas rutas, las distintas alternativas terapéuticas. No todo IECA está recomendado, no todo ARA2 está recomendado, sino los que más han sido estudiados, ¿ok? Finalmente, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ustedes me dirán, ok, si no es la misma fisiopatología, ¿es el mismo tratamiento? Pues no.
Lamentablemente, hasta ahora, lo poco que se conoce de esta entidad, el tratamiento no ha mostrado resultados beneficiosos, pero sí ha mostrado resultados neutros. Quiere decir entonces que la guía que nos propone tratar la causa. Si es un paciente hipertenso, pues le colocamos su tratamiento antihipertensivo. Si es un paciente con arritmia, le colocamos su tratamiento para la arritmia. Y de esta forma poder revertir esas rutas fisiopatológicas que están activadas, pero principalmente es tratar la causa. La insuficiencia cardíaca aguda, de forma resumida, ¿por qué se las traigo? Porque el médico general probablemente se enfrente mucho a esto, que es ese paciente que llega con mucha congestión en sus miembros inferiores, con derrame pleural, o que simplemente llega en shock cardiogénico o edema agudo de pulmón. Fíjense entonces cómo la guía nos hace mención en reconocer la causa de la insuficiencia cardíaca, es decir, hay algo que me está descompensando a este paciente. Si es un paciente que está bien tratado con los 4 pilares del AIC que ya les comenté, no debería descompensarse. Sin embargo, hay causas para ello. Y noten ustedes cuáles son las causas. En el algoritmo de la guía anterior era CHAMP. En este CHAMPIT es el acrónimo de las causas. Y fíjense cómo es síndrome coronario agudo, las emergencias hipertensivas, por eso es que ven esos pacientes con edema agudo de pulmón y tienen presión arterial de 200-120, arritmias, causas mecánicas y le agregan el tromboembolismo pulmonar, infecciones y taponamiento cardíaco. ¿Qué es importante que ustedes se lleven de aquí? Aquí en Venezuela tenemos lamentablemente otras causas como es el abandono del tratamiento o porque no lo consiguen o porque están muy costosos. Entonces muy probablemente y con mucha frecuencia van a encontrar un paciente que está descompensado porque simplemente hubo un abandono del tratamiento o exacerbación de una patología como es el EPOC. Un paciente que generalmente no tiene ese tratamiento que es bastante costoso o una enfermedad inmunológica como lupus no lo está cumpliendo y una causa extracardíaca me está afectando su parte cardiovascular. La clasificación del paciente con insuficiencia cardíaca aguda depende de cómo está ese paciente, si está hipoperfundido o si está congestivo. Fíjense, esta es la clasificación de Stevenson, si está caliente y seco, es un paciente que no está hipoperfundido y no está congestivo. Es un paciente caliente y húmedo, tiene buena presión arterial, pero puede tener derrame pleural, edema periférico. Frío y seco, pues es un paciente que tiene hipotensión arterial, probablemente esté en shock cardiogénico, pero no tiene retención de líquidos. Y el peor es el paciente que está frío y húmedo, es un paciente que está hipotenso, está hipoperfundido, pero además puede estar en edema agudo de pulmón. ¿Por qué les traigo esta tabla? Porque si sabemos ubicar al paciente, vamos a saber qué alternativa terapéutica ofrecerle. Por ejemplo, si es un paciente que está frío y húmedo, es decir, está hipotenso, ¿qué le vamos a colocar? Vasoactivos inotrópicos con el fin de mejorar esas cifras de presiones arteriales. Pero si a su vez está húmedo, le colocamos la furosemida, pues le terminamos de bajar la presión arterial. Entonces jugamos, aumentamos presión arterial, luego le colocamos sus diuréticos y jugamos de forma muy dinámica con este paciente. Mensajes finales que quiero que se lleven a casa y que recuerden. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad frecuente que todo médico, bien sea general, bien sea personal de enfermería, esté estudiando medicina o esté en sus primeros años de graduado, es una enfermedad que todos debemos conocer. Entender su fisiopatología es la clave para comprender las manifestaciones clínicas y las alternativas terapéuticas, como bien se las mostré. Conocer y tratar la causa de descompensación es nuestro pilar fundamental. Siempre debemos interrogar a ese paciente y saber que lo está descompensando. Y finalmente, fíjense cómo les dije que fue una guía publicada el año pasado. Les hablé de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es una entidad bastante novedosa de la cual aún se desconoce mucho. Quiere decir que el conocimiento médico se renueva a diario, bien sea en el área de la cardiología, cualquier otra especialidad. Todos los días se actualiza el conocimiento médico y los únicos responsables de adquirirlo somos nosotros. Por eso los quiero felicitar por estar hoy aquí, por querer ampliar sus conocimientos en el área cardiovascular, por su amable atención. Muchísimas gracias.